de Boca, así que me parece que tenemos en cuenta que no, la verdad no tiene ningún sentido de seguir hablando sobre esto. Vamos a hablar de política, de sindicalismo, de cuestiones electorales, ¿sí? ¿Te parece? Sí, adelante. Gracias. Marcos Schiavi, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Sí? Marcos Schiavi es ex titular de la Dirección Nacional Electoral, es un hombre que sabe y mucho de cuestiones electorales y de otros temas también. Pero vamos a desandar una charla para hablar un poquito de cuestiones electorales, sobre todo porque va a haber un nuevo sistema a nivel nacional, que es la boleta única papel. En algunos casos, creo que en algunas provincias puede llegar a mezclarse todavía la cuestión del sistema que nosotros conocemos como tradicional, en la boleta sábana sería, o como boleta partidaria. Boleta partidaria, sí, la boleta que imprimen los partidos. Y la boleta única papel. Lo primero que se me viene a la cabeza preguntarte, primero agradecerte por haber venido acá al estudio y poder charlar más mano a mano, más lindo que por teléfono, digamos. Es más lindo, sí. Es que, ¿qué mirada tenés vos específica sobre este nuevo sistema de la boleta única papel? Si lo ves funcional para la gente, sobre todo. Si lo ves funcional en primera instancia para la gente. Después, si querés, charlamos un poquito sobre el conteo, sobre el escrutinio. Vos tenés experiencia en eso, digamos, y nos podés dar tu mirada. Pero la gente que va a entrar al cuarto oscuro a votar, ¿es funcional o no es funcional? Lo primero a decir es que es necesario que la gente sepa cómo usarlo. Hasta ahora, salvo algunas provincias que ya tienen boleta única, entonces ya tenés cierto changüí, como Córdoba, como Mendoza. La mayoría de la población que va a votar en octubre todavía no se enteró que tiene boleta única, porque hay un desafío, y es un desafío muy importante, y ya lo adelantó la Cámara Nacional Electoral, que hay que capacitar tanto a los ciudadanos como a las autoridades de mesa de cara a octubre. Es un primer punto. Les planteo un tema. Tanto en Córdoba como en Mendoza, como en Santa Fe, todavía hay problemas vinculados a la boleta única, porque la gente obvia votar una segunda categoría, obvia votar una tercera categoría, etcétera, etcétera. O sea, en lugares donde ya tienen varias elecciones encima. En Córdoba hay una diferencia en el voto en blanco entre la primera categoría y la segunda categoría, me refiero a lo que pasó en el 23, de un 10%. Eso no es porque la ciudadanía opta por votar en blanco a cargos legislativos, sino porque no tiene claro cómo votar. En Mendoza, en el 23, que fue la primera vez que se votó con boleta única, hubo categorías con hasta 20-25% de voto en blanco. Entonces, para mí, para responder esa pregunta, lo primero que hay que hacer es capacitar a la gente. Desde que volvió la democracia votamos de una manera, cambia, lo decidió el legislativo, lo empujó el ejecutivo. Ahora hay que capacitar a los 30 millones de personas que vienen a votar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación sería conveniente capacitar? Teniendo en cuenta que la elección va a ser en octubre, fines de octubre, 26 de octubre. Bueno, la acordada de la Cámara con los parámetros de la boleta salió esta semana, la semana pasada. La semana pasada. Yo creo que estamos tarde, hay que meterle, porque, de vuelta, la mayoría de la población se va a encontrar en ese cuarto oscuro con algo que nunca vio. Hago una salvedad. Nos enfrentamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con un solo cargo. Entonces eso va a generar menos problemas que en otros lugares donde se va a votar 2 cargos, donde se va a votar senador y diputado, y en una ejecutiva tendrías el desafío de tener que votar en 3 cargos, o si hay voto del Parlasur, 5 cargos. Bueno, eso va a ser un desafío y eso se verá en 2 años. En esta es más sencilla, vamos a poner esos términos, pero sí, sin duda necesitamos una campaña que hasta ahora el Ejecutivo no hizo para nada, no solo para este caso, que es una campaña global que le llegue a todos los ciudadanos. O sea, los medios, en la calle, digo, en la calle, inundar de conocimiento sobre cómo funciona el sistema electoral. Sí, porque vos, a diferencia de otras instancias, vas a llegar al cuarto, a la mesa, te van a dar una boleta, te vas a ir adentro del cuarto oscuro con una lapicera, o si hay un biombo, y tenés que marcar una sola vez, no 2 veces.
Y si tenés cargos senadores o diputados, que es lo que va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, tenés que votar a los cargos senadores y los cargos diputados. No hay un botón de boleta completa como hay en Córdoba. Esa fue parte de la discusión del año pasado en lo legislativo, en donde había todo un sector que quería el voto completo. El voto completo es, yo voto todo, no sé, toda la Libertad Avanza o todo... Lo que sería meter la boleta completa del la boleta completa conocido. Pero para juntar los votos de algunos gobernadores, Río Negro, Misiones, el gobierno ajustó eso y hizo que no hubiera ese botón, vamos a poner eso. Ahora, para por ahí, quienes nos están escuchando, nos están viendo en YouTube y no vieron o no se imaginan, nunca tuvieron que votar con una boleta única papel. Y quizá por ahí nos podemos ayudar con algo audiovisual para que la gente que nos esté viendo por YouTube lo pueda ver. La gente se va a encontrar con una, como dice claramente el nombre, una boleta única en que están todas las fuerzas políticas, todos los candidatos. Te pregunto para ver si es cierto o si no, corregime. Con todas las fuerzas políticas en el mismo papel, todas las... todos los sectores que hay que elegir, ya sea el presidente, diputados nacionales, senadores nacionales. La categoría. Todas las categorías. Toda la lista de participantes de esa boleta, solamente van a estar resaltados los principales. ¿Cómo es eso y qué es lo que va a haber, qué es lo que va a llamar la atención de la gente cuando vea la boleta? Te pongo el caso... imaginemos que en la Ciudad de Buenos Aires, ahora en el 18 de mayo se votara con el sistema nacional. Sería una boleta paisada, no de arriba para abajo, sino a los costados, con 17 candidaturas. O sea, una boleta amplia, estamos hablando de el tamaño es grande, ¿no? Para que entre tiene que entrar todo eso. Para los que nos siguen por YouTube, estamos viendo cómo es un formato de boleta única papel. Perdón, Marcos. No, perfecto. Sí, ahí tenés entre 6 y 8 candidaturas. Ahora, al no haber paso, es factible que en algunos distritos haya muchas candidaturas, arriba de 10 o arriba de 15. Y ahí va a haber 5 nombres. En algunos casos eso alcanza, en la mayoría de los casos alcanza 5 nombres. En la provincia de Buenos Aires quedan afuera 25 nombres. Esos nombres van a un cartón que va a estar pegado en el aula, en donde vos vas a tener que ir a buscar los nombres. En principio vos... Eso es una cuestión de que no te da el tamaño físico. Claro, sí. Vas a tener 2 caras y otros 3 nombres. Entonces, en esto que hablábamos de vos dijiste la boleta sábana, claro, que oculta los nombres, esa boleta, vos tenías los nombres en la boleta. Vos votabas todos los nombres. En este caso, vos en la boleta vas a tener 5 nombres. Hay un montón de otros nombres que no aparecen. O sea, nombres que podrían eventualmente, claramente, ser electos. Estarías votando. Vos estás votando. Pero digo, votando. Por ahí vos decís 5 nombres que por ahí alcanzan, en el sentido de que de esos 5 pueden entrar 4, entonces no te queda nadie afuera de ese listado. Pero si entraran en una provincia de Buenos Aires 11 de la lista de integrantes de esa boleta, bueno, ya tenés 6 que vos no lo viste en la boleta cuando los votaste. La mayoría de las provincias votan 3 o 2 diputados. Exacto. La inmensa mayoría. Digamos, el sistema es cuanto menos confuso en ese punto. Vos no tenés toda la información. De vuelta, ¿es más confuso que el otro? Yo lo que diría es que lo otro funcionaba y esto, si se hace con capacitación y se le mete mucha plata al desarrollo de la actividad, va a andar bien. No estoy diciendo que va a ser un desastre. Sí, me parece que estamos bastante tarde con los tiempos y es un desafío para el gobierno porque hasta ahora el gobierno no comunicó de manera general a los ciudadanos ninguna política pública y esta sería la primera. Hay algunas provincias que todavía no definieron la fecha de la elección y que eventualmente, si deciden que la elección sea concurrente con la nacional, van a tener 2 sistemas electorales. ¿Sí? ¿Qué es lo que, en definitiva, esta discusión que estaba en la provincia de Buenos Aires entre el kirchnerismo más duro y Kicillof, sobre si es viable o no es viable votar con los 2 sistemas? En el caso de que haya una concurrencia, ¿vos qué panorama visualizás? Es decir, que la gente que vaya a votar, se me ocurre, por ejemplo, Santiago del Estero, que vota gobernador, sí, ¿no? Y que tiene boleta, debería votar con las 2 boletas en ese caso, porque vota legisladores provinciales también. Sí. La gente tiene que ir, entra
y tiene que ir a un cuarto oscuro a elegir una determinada cantidad de categorías con una boleta, salir, meter la boleta en la urna e irse a otro cuarto oscuro o a otro sector del cuarto oscuro de acuerdo a la capacidad estructural que haya en los colegios y poner con otro sistema los cargos nacionales. Yo te lo grafico de esa forma, hasta a mí me confunde, imagínate. ¿Vos qué visualizás? Bueno, sin duda es más lento porque votás 2 veces. Es muchísimo más lento y yo diría que en el caso que hubo en Cava en el 23, con las máquinas y el voto papel, no tuvo un impacto directo en participación. O sea, en Cava en el 23, en las PASO, el porcentaje de participación fue el mismo que a nivel nacional. Sí se lentificó, he recordado que salió muy lento ese proceso, pero tampoco dramáticamente lento, porque el desafío es que vos le des indicaciones a las autoridades de mesa, tal vez poner más autoridad de mesa, para que vos dinamices el accionar. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras uno está votando voto papel, el otro está votando boleta única, en un orden que no genere un caos, pero tampoco es tan difícil. O sea, que haya 2 votantes al mismo tiempo, uno votando las categorías provinciales y otro la categoría nacional. Dependiendo el ritmo que le metas y cuán ágil hagas todo el proceso, se puede hacer. No sería un inconveniente, teniendo en cuenta una cosa que es que, te pongo el ejemplo de Cava del 23 en las PASO, que era que vos votabas en una misma aula, ¿no? Tenías 2 biombos diferentes y en esos biombos vos votabas diferentes cosas. Te podría decir que en la Ciudad de Buenos Aires en el 23 salió, voy a decir algo que es contributivo, salió mejor la elección de las PASO que la general. Sí. En la general, en Cava, cuando cortaron la boleta, ¿se acuerdan? Si ustedes votaron en Cava, la boleta estaba cortada, eso generó que hubiera casi un 8% más de voto en blanco, de vuelta. Porque si a la gente no le explicás cómo tiene que ir a votar, no vive como nosotros pendientes de leer las noticias. Igual también me da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes, pero que más allá de que vos le expliques, de que hagas campaña en los medios de comunicación, de que hagas campaña en la calle, la verdad es que la mayoría de la gente se levanta y va a votar ese día, y digo, no le presta la atención que creemos que le presta a la elección, y eso termina siendo una complicación. Vos decías lo de la elección del 2023. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo que acostumbrado a votar en un lapso, estoy hablando de un horario promedio, 11 de la mañana, 10 de la mañana, ir a votar tardabas 20 minutos, 25 minutos, tardó 1 hora y media. ¿Pero por qué tardó 1 hora y media? Yo lo veías adelante tuyo, digamos. ¿Por qué? Porque era bueno, había gente que se confundía, digamos, salía de votar una, se iba, entonces los presidentes de la mesa le decían, no, acuérdese que tiene que votar acá, porque votaba con el voto electrónico. Y todo se hace más lento y la gente se fastidia y se empieza a acumular gente dentro de los colegios. Digo, es realmente complejo tener 2 sistemas electorales y va a ser complejo, o intuyo que va a ser complejo por una cuestión de experiencia, tener un sistema electoral nuevo al que claramente los argentinos no están acostumbrados. Te diría más, yo creo que más allá de que me guste más o menos, es mucho más ágil el voto electrónico que la boleta única en papel. O sea, eso cualquiera que haya votado con la maquinola en el 23 se dio cuenta que era rápido. O sea, si tuvieras que quedarte con uno, ¿te quedarías con el electrónico antes que con el papel? Prefiero la boleta partidaria, pero en el caso de las otras 2, me parece que es más ágil la electrónica. Ahora, recién acabamos de analizar todo este tiempo. ¿Cuál va a ser la experiencia para el votante del nuevo sistema? Ya son las 6 de la tarde, cerraron las urnas, es el momento de contar. En ese punto específico, cuando ya se ponen en juego otras cosas del sistema, ¿qué ves vos de ventaja o de desventaja de esto que vamos a ver a partir de esta elección? Esa noche va a ser lento el escrutinio, porque en las mesas va a ser lento, porque las autoridades de mesa va a ser por primera vez, y los fiscales, vamos a tener la misma cantidad de fiscales que la otra vez, no es que hay un problema. La boleta única no resuelve el tema de cuántas cantidades fiscales necesitas, porque finalmente es en la mesa
donde se hace el escrutinio. Y en ese sentido va a tardar más. ¿Por qué? Porque a diferencia de la otra, en donde vos abrías una urna, hacías los pilones, contabas, etcétera, etcétera, en esto te vas a encontrar con una ciudadanía que es la primera vez que vota, de esa manera, entonces va a tener problemas, o poniéndole a cruz donde no va, o etcétera, etcétera, y autoridades y fiscales que va a ser la primera vez. Entonces yo me imagino que la noche de escrutinio va a ser más larga que a la que venimos acostumbrados. O sea, en la última elección, si no recuerdo mal, los resultados estuvieron antes de las 12 de la noche. No, mucho antes de las 12 de la noche. No, ¿Sí, no? No, bastante antes, ¿verdad? En las PASO... 9 y media de la noche. En las PASO lo dimos 10:30, en las generales a las 9 y en el balotaje a las 8. O sea, 2 horas después del cierre de... Sí. Pero bueno, colegios. Ahí depende de dos cuestiones. Una, el recuento provisorio, cuánta plata pongas en el recuento provisorio, cómo lo prepares, etcétera, etcétera. Y segundo, cuánto tarden las mesas en contar. Yo lo que veo, no me meto en el recuento provisorio porque por ahora no hay claridad sobre eso, no se sabe quién lo va a hacer, ni cómo, ni por ende cuánta gente van a poner, pero me imagino que en las mesas vamos a estar más lentos. En términos de legitimidad, Marcos, porque me parece que una de las discusiones que está dando vuelta respecto a implementar un nuevo sistema electoral es, bueno, acá se acaba el tema de que te roban las boletas, toda esa cuestión como que se giraba alrededor de lo que es la boleta tradicional. Dicen, bueno, acá, si te robaste la boleta, te robas tu propia boleta, básicamente, ¿no? O sea, te robás la boleta de todos. Entonces ya eso implica que no haya tantos fiscales teniendo que controlar. Es como que parecería ser en ese camino un poco más simple. ¿No hay un argumento también de cuestiones de costos logísticos de la impresión de las boletas, etcétera, etcétera? Y también una cuestión de costos. ¿Eso vos cómo lo ves, digamos? ¿Te parece que puede legitimar esto, el sistema electoral? ¿Hacerlo más creíble? Dos cosas. Yo creo que el sistema que teníamos era un sistema creíble. Finalmente, la verdad que gobernaron quien gobernaron radicales, gobernaron el PRO, gobernaron peronistas, y el sistema no siempre dio confianza en ese sentido. ¿Por qué? Te diría que porque el poder está repartido entre los ciudadanos, que son los que actúan como presidentes de mesa, cuentan los votos, los fiscales que controlan eso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en donde el Poder Ejecutivo tiene el menor de los roles, el mayor control lo tiene el Poder Judicial. O sea que el sistema previo daba confianza. Sí, lo que digo es, la discusión sobre boleta única fue una discusión que ganó, que perdió un sector y ganó otro sector. Quedó claro en la votación del 23 que hay una mayoría en la opinión pública que considera que la boleta única es una respuesta. Yo creo que puede generar algún tipo más de certeza en algún sector. También a mí me parece que es un instrumento que genera fragmentación en un sistema político cada vez más fragmentado. A ver, ¿cómo sería? Te lo pondría así. ¿Cómo lo entendés vos? Una experiencia política sin partido político, por ende sin una capacidad, no solo militantes, no solo de fiscales, sino de cuadros gobernantes, tiene la misma chance que un partido político de X cantidad de años, con X cantidad de militantes, cuadros políticos, etcétera, etcétera. Como vos personalizás más la política, aún más de lo que ya está personalizada, porque finalmente uno podría decir, bueno, pero se va a fragmentar y personalizar. Bueno, podría decir, la política actual votó con boleta partidaria y estamos en donde estamos. Yo creo que los casos como, no sé, como Caruso Lombardi, claro, no por bajarle el precio como técnico. Un motivador. Un motivador. O casos parecidos que pasan en la política de Santa Fe. No sé, y no, con esto no quiero decir que que hay fuerzas políticas ajenas a eso, ¿no? O sea, no sé. Amalia Granata, decís, por ejemplo. Te puedo decir Amalia Granata, pero también te puedo decir el segundo candidato a concejal en el espacio peronista en Rosario fue el Puma Rodríguez, el 9 de Central. Claro. No, y estaba en Santa Fe estaba esta boxeadora, no me acuerdo el nombre, locomotora Olivera. También metió 3
convencionales, Sí. ese espacio político. Entonces, yo lo que veo ahí es que es un instrumento que fortalece mayor aventuras electorales sin tanto bagaje institucional, político, de preparación. Le da más oportunidad a esos sectores, digamos, o le abre la puerta, si querés. Yo creo que abre la puerta a una instancia aún mayor de farandulización de la política. Difícil. Por ahí si uno quisiera hacer un análisis comparado el sistema electoral argentino con todos estos cambios que está experimentando en estos últimos años con lo que están haciendo otros países de la región, de Europa, Estados Unidos, más allá de que cada uno pueda tener su sistema de organización política que tenga, ¿qué sacamos de bueno respecto a lo que tenemos nosotros con lo que hacen ellos? ¿Qué cosas se pueden importar que estén bien y que no se están haciendo acá? ¿Qué ves vos ahí si tuvieras un presentimiento de eso? Un primer punto, que es generalmente el punto que dicen los defensores de la boleta única, que es en Argentina y Uruguay son los únicos casos donde hay boleta partidaria y no hay boleta única, boleta electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, si te querés parecer, tenés que parecer a eso. Pero por otro lado, lo que te puedo decir es que en todo este hemisferio, e incluso en América, si vos analizás en los últimos 10 años, 15 años, desde Estados Unidos hasta México, pasando obviamente por Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, no sé, Perú, todos tuvieron problemas electorales de alguna índole. Y nosotros no lo tuvimos. Yo creo que la clave que tenemos nosotros, en detrimento de todo eso, es que hay un combo interesante entre centralización de la DINE y de la Cámara Nacional Electoral, pero por otro lado una fragmentación del poder en 24 juzgados federales, que finalmente son los que hacen las elecciones. O sea, la elección de octubre la van a hacer 24 juzgados federales bajo la conducción de la Cámara Nacional Electoral y con la cooperación de la DINE y de las fuerzas militares, de las fuerzas militares y de seguridad nacionales. A ver, me quiero ir corriendo un poquito más hacia la política y hablar un poquito de política y sindicalismo. Vos escribiste un libro sobre el sindicalismo y el peronismo, pero primero con una pregunta más actual. Una de las discusiones de fondo de los últimos meses fue la cuestión entre Axel y Cristina en la provincia de Buenos Aires, si había que desdoblar o no. Uh-huh. ¿Te pareció acertada la decisión de Kicillof de desdoblar o no? Perdón, Marco, teniendo en cuenta lo que implica la provincia de Buenos Aires, ¿no? El 37% del padrón electoral, las complejidades que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a movilidad de gente. Yo creo que el gobernador está en era legítimo su decisión, es una decisión política de desdoblar, no está tan anclado en lo técnico, vamos a poner en esos términos, y no me parece mal, o sea, me parece que es una decisión política que parte de una estrategia general. Yo lo que veo, lo que veía es que es un desafío desdoblar, teniendo en cuenta las exiguas capacidades estatales que tiene la provincia de Buenos Aires para hacer la elección. Es un problema, y lo voy a poner en estos términos. Yo creo que la provincia debería tener todas las capacidades estatales para hacer una elección propia. Me parece que eso no se construye en 3-4 meses. Y igual, obvio, confío en los compañeros que se van a poner esa actividad al hombro, en el juzgado federal, etcétera, etcétera, pero lo que termina pasando, de hecho, es que ese desdoblamiento es un desdoblamiento en donde gran parte de la elección la va a hacer el Estado Nacional. De vuelta, porque la provincia no tiene los instrumentos que hay que construir. ¿Qué le faltaría a la provincia de Buenos Aires para organizar una elección confiable y que salga bien? A ver, para empezar, a diferencia de todas las otras provincias, en la provincia de Buenos Aires la seguridad de la elección la va a comandar Patricia Bullrich y Petri con el comando electoral. Porque la policía bonaerense, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que custodió una elección. Creo que debe haber sido la de Solá en el 2003, que fue una elección en donde Solá sacó 60 puntos, creo. Custodiar la elección es custodiar las urnas, el traslado de urnas, custodiar los lugares donde se vota, sí. Las mesas, o sea, tiene toda una implementación en base a eso. Es llamativo porque aparte es poco conocido que
en las fuerzas militares, el ejército es el responsable de la seguridad de la elección. Casi te diría que lo único que hace el ejército en términos de seguridad. Después, por otro lado, el Estado Nacional, vía correo, va a hacer, seguramente haga la logística y haga el recuento provisorio de la elección. Y por último, el juzgado federal, que dirige Ramos Padilla, seguramente sea el responsable de la elección en detrimento de la Junta. La Junta tiene 60 trabajadores, el juzgado federal para una elección en la provincia necesita 400 trabajadores. Esa es como las complejidades que le ves. Las divergencias que le ves. Ahora, vos decías recién, yo no veo que sea una decisión de fondo que tenga que ver con lo técnico, sino con lo político. Sí. Kicillof planteó en su argumentación, cuando desdobla, que era inviable hacer la elección, desde lo técnico. O sea, por una cuestión de que la gente no llegaba a votar, que habían hecho, digamos, la provincia de Buenos Aires hizo un simulacro en el cual, según los datos que ellos tienen, les arrojan que habría una determinada cantidad de gente para votar que no llegaría a concretar su voto y que las mesas bajarían entre un 40-30% la cantidad de gente que puede tolerar votar en un determinado tiempo. ¿Vos eso no lo ves? Yo no lo veo. Sé que hubo un simulacro, no sé más que sé que hubo un simulacro, sé que tardaron X cantidad de tiempo, pero no conozco qué se hizo ahí. Vuelvo a decir lo mismo, en la ciudad de Buenos Aires, en agosto del 23 hubo 2 sistemas y votó la misma cantidad de gente que a nivel nacional. No es que se quedó afuera gente. ¿Fue más lento? Y sí. ¿Cómo se soluciona eso? Y tal vez con más autoridad de mesa, más ordenamiento, más espacios. Sí, tienes... A ver, no estoy negando la complejidad del voto concurrente. Es más complejo que la simultánea, sin duda. A mí me parece que el desdoblamiento es un escenario desconocido para la provincia de Buenos Aires. Y que tiene un argumento más político. ¿Qué tiene que ver con la decisión de Axel de es una discusión, plantear cierta independencia de Cristina Kirchner? Digo, es una discusión en ese sentido, de vuelta. Puede ser válida o no válida, cada uno tiene su opinión, pero es eso. Amplío la última pregunta de Joaquín. Esta cuestión de, él decía, la diferenciación de Axel con Cristina. Por ahí te pongo un poco más amplia la pregunta simplemente para conocer una primera mirada tuya. ¿Cómo observarías vos el momento actual del peronismo con todo lo que está pasando en las últimas semanas, últimos meses? A ver, objetivamente el peronismo por primera vez desde el regreso a la democracia tiene tan pocos senadores y tan pocos gobernadores. Está en una situación inédita de fragmentación también, ¿no? Y creo que el desafío del peronismo de cara adelante es reconstruir cierta lógica nacional que se fue perdiendo en detrimento de una lógica muy provincialista. No lo digo por PBA justo, tal vez los que somos del conurbano somos los únicos que votamos nacional siempre. No hay una identidad conurbana política de una agenda en ese sentido. Ahora, en el interior se fue construyendo una lógica muy provincialista contra el AMBA, contra lo nacional, que me parece que le hace daño al peronismo, que de movida se plantea como una fuerza nacional. No es un dato menor que también todos los otros partidos, los principales partidos, tanto la Unión Cívica Radical como el PRO, como la Libertad Avanza, como el peronismo, hoy no tiene una lógica nacional. Y creo que el peronismo está sufriendo eso. A ver, nos quedan unos minutos de entrevista, pero quiero enfocarme en un poco tu trabajo. Nos explicabas antes de que arrancáramos a charlar al aire de que es una tesis doctoral, tu libro, tu trabajo, planteando un poco la historia de la relación histórica entre el peronismo y el sindicalismo. Yo te lo pregunto, anclado en ese conocimiento que tenés, más que todo sobre el foco del presente, ¿le ves legitimidad hoy a la CGT de cara a la sociedad? Yo creo que sí,
pero que potencialmente podría ser mucho mayor. Creo que sí, que hoy justo hablaba con un compañero y me decía, bueno, pero a la CGT se le pide muchas cosas, y yo creo que tiene que ver con la historia política y social de la Argentina, que se le pide a la CGT ser algo que hoy tal vez no quiera o no pueda hacer. No sé, en la historia pienso en Ubaldini, ¿no? Ubaldini como una expresión del antialfonsinismo, con los 13 paros, con las reivindicaciones correspondientes, en donde Ubaldini representaba más allá que a los trabajadores sindicalizados. Creo que hoy la CGT tiene una agenda, lo mostró hace un par de semanas y lo va a mostrar el miércoles, una agenda propositiva, pero que le falta interpelar a casi la mitad de los trabajadores que no están sindicalizados, que o están no registrados o son monotributistas, que hoy están huérfanos de representación. A ver, la sensación que da, no sé, Marian, cómo lo ves vos, pero digo, la sensación que me da es que hay un conjunto de la dirigencia política que se va renovando, que van apareciendo caras nuevas, a lo mejor más lento en algunos partidos políticos, más rápidos en otros, pero van apareciendo. De hecho, bueno, la Libertad Avanza, todo lo que aparece es completamente nuevo, o eran parte de otros partidos políticos o no estaban en la primera plana, digamos. Y vos ves las mismas caras del sindicalismo argentino desde hace mucho tiempo. Ves los mismos nombres, los mismos apellidos, la misma fisonomía, conduciendo los mismos lugares de siempre. Y ahí hay una cuestión también de cara a la gente sobre la credibilidad sobre esos sectores. No sé cómo lo ves vos, digo, Te voy a poner para que veas qué es lo que pienso. Y ahí hago una digresión histórica. El principal secretario general de la CGT durante el peronismo clásico, hablamos del 45-55, hubo 7 secretarios generales. Uno, José Espejo, que es el que estuvo más tiempo, asumió con 36 años la CGT. Bandor en los 60, cuando enfrentaba a Ilia y le hacía planes de huelga, rondaba los 40. Viniendo para acá vi el cartel del debate Tosco-Rucci. Los dos tenían cerca de 40 cuando discutían jóvenes. eso. Jóvenes. Muy jóvenes. Ubaldini tenía 45 años cuando hizo la marcha contra la dictadura en el 82. Creo que es real que la dirigencia de la CGT esté por arriba de los 60, lo aleja de la mayoría de los trabajadores. No es... En algunos casos, muy por encima de los 60. Te diría algunos secretarios generales llegando a los 80. Es que como Daer es el más joven y tiene 63, quise claro, para pero hay algunos secretarios generales de gremios importantes que llegan... Pero no solo... Digo, no lo quiero dejar enmarcado con una cuestión etaria, digamos. Te lo voy a poner en estos términos. No solo es una cuestión etaria, también me parece que es una cuestión de agenda, que por más que la CGT lleve años de cierta tensión defensiva, vamos a poner esos términos, que el sindicalismo está a la defensiva, creo que es necesario que se construya una agenda a la ofensiva, que vuelva a darle un horizonte a aquellos que o están sindicalizados o quisieran estarlos. Me queda también una duda respecto a la relación siempre interesante que hay entre el sindicalismo y el partido peronista propiamente dicho, y cómo, volviendo al tema siempre de con que abrimos la conversación de las elecciones, si el sindicalismo tiene mayor o menor presencia en la oferta electoral que tiene el peronismo. Pareciera como que no es demasiado marcada esa oferta, no podría decirlo yo intuitivamente en términos históricos si es mucho mayor o menor que antes, pero vos ¿qué observación tenés en eso? Desde la renovación peronista del 85 para acá, 87, la realidad es que la pata sindical fue perdiendo espacio en las listas. También es verdad que eligió un camino más reivindicativo y sectorial que un camino más electoral. Hoy tenés a Palazzo, a Cisneros, a Yasky, a Vanessa, creo Paco Manrique y no sé cuántos más, debemos estar olvidando de alguno. Sin duda es un desafío que el movimiento obrero esté más en las listas, pero también tiene que ser una reacción a que está con otra agenda, una agenda más política y no tanto reivindicativa.
Marcos, gracias por la charla. Gracias por ustedes. Última pregunta. ¿La mancha dice la B se le borra a River o no? Y no, yo creo que no, eso... Nunca más, ¿no? Y no. ¿Cómo esperás hasta el final, No se borra nunca. No, terrible. Esto es una traición. Marcos Schiavi con nosotros aquí en Lunes otra vez. Gracias por venir. Gracias a ustedes.